Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Caballeros y hazañas de armas, 2. Parte 1. Llegaron como se esperaba. Akigase Rikka llegó a la cima del edificio encargado de proteger la nación y contempló el paisaje de Suruga. La fortaleza tutelar de Suruga se encontraba en el punto más alto de la zona. En su centro, la torre encargada de proteger la nación se situaba a 40 metros, proporcionando una visión amplia. Rikka vio con sus propios ojos las cruzadas invasoras desde la bahía de Suruga en el sur. Alrededor de un centenar de cruzadas estaban volando hacia tierra en una densa esfera, a punto de alcanzar el cielo sobre la costa. La fortaleza tutelar se encontraba en terreno montañoso frente a la bahía. El enemigo llegaría pronto. Supuse que vendrían hoy o mañana. Tal como se esperaba. Rikka se encogió de hombros. Las cruzadas estaban volando sobre el mar a alrededor de 50 o 60 kilómetros por hora. Este era el vuelo a baja velocidad, ya que, en principio, eran capaces de ir más rápido. La razón de esto era muy simple también. Esta clase de vuelo a baja velocidad requería un consumo insignificante de líquido ectoplásmico, lo que les permita conservar la energía para una batalla sin cuartel. Defender la fortaleza tutelar sería una opción, pero por desgracia, Sakuya está en malas condiciones. Procedan con los arreglos. Rikka estaba sola en el techo frente al sonido del viento mientras que las fuerzas militares convencionales estaban de pie junto a las afueras de la fortaleza tutelar. Los oficiales noéticos en el interior del edificio encargado de proteger la nación estaban escuchando los susurros de Rikka Akigase a través de ondas noéticas confirmando al mismo tiempo la situación actual. Era precisamente el deber de un caballero ponerse al hombro las expectativas de los demás compañeros de armas y responder a sus sentimientos. Vestida con un uniforme militar, Rikka sacó la espada en su cintura y soltó sus propias ondas noéticas. Por mi denominación de Onikiri Yasutsuna reúnanse, mis legiones. Las poderosas ondas noéticas de Rikka irradiaban desde el aire sobre el edificio encargado de proteger la nación. La noesis se manifestó rápidamente en Camuis, apareciendo en el cielo un ejército azul, una fuerza de 90 miembros. Excelente. Rikka reenvainó su espada personal en su cintura. Una famosa y atesorada espada del linaje Genji. Su nombre había sido heredado por Akigase Rikka como un título. Su acto de sacar esta espada japonesa era, precisamente, la manifestación de un título. Presentando una clara curvatura, la hoja delgada de esta rara y reconocida espada contaba con una ligera ondulación que le daba temperamento. A diferencia de la suyo sostenida por la mayoría de los caballeros japoneses, Onikiri Yasutsuna permanecía físicamente al lado del usuario, incluso cuando las legiones aún no habían sido invocadas. Este aspecto era también la prueba de una denominación de alto nivel. Ven, llévame. Rikka hizo un llamado a los 90 Camuis. Uno de ellos descendió, colocando su hombro a nivel del techo del edificio encargado de proteger la nación. Con un salto ágil, Rikka saltó por encima de la barandilla de la azotea sin dudar, aterrizando en el hombro derecho de la legión. Vamos a establecer una formación en tierra. Vamos. Llevando a su comandante, el Kamui azul voló hacia el sur, hacia la bahía de Suruga. Los restantes 89 Kamuis lo siguieron. El comandante en jefe lideraba la lucha contra el enemigo en el frente. Rikka no pudo evitar sonreír irónicamente. Este estilo de lucha era una reminiscencia de los archivos militares que datan de la época del periodo de Genpei, pero era también como las guerras modernas se libraban ahora. Mediante la transmisión de ondas noéticas, los Chevaliers dirigían sus ejércitos para luchar. De hecho, era posible controlar legiones bajo tu mando desde lejos, por ejemplo, fuera del alcance visual. Sin embargo, al hacerlo serías vulnerable a la interrupción noética. Ciertas formas de interrupción noética estaban especializadas para contrarrestar las ondas noéticas en lugar de señales electromagnéticas. Debido a la interferencia, se podría correr el riesgo de perder el mando las legiones. La brisa del mar es fría como se esperaba. Eran actualmente las 3:18 con una fuerte brisa que sopla desde el interior del mar.
Ricca estaba de pie sobre una legión volando a 60 kilómetros por hora a una altura de 2 metros. Sin embargo, Ricca se mantuvo cálida gracias a la resistencia de su propio cuerpo. La vitalidad y la capacidad física de un chevalier eran mucho mayores que las de la gente común. Tomando grandes cantidades de líquido ectoplásmico en sus cuerpos y mentes, reforzaban sus poderes místicos. Formación cuadrada. Apresúrense. Su ejército aterrizó en la orilla de la bahía de Suruga. A lo largo de la costa había zonas militares creadas a partir de territorio recuperado, donde estaban situadas diversas instalaciones del ejército provincial de Caid. El lugar de aterrizaje elegido fue una llanura abierta. En el instante en el que aterrizaron, aparte del que llevaba a Ricca, los 89 camuis corrieron a toda velocidad. Sus movimientos eran rápidos y ágiles como sus siluetas ágiles sugerirían. Por supuesto, se trataba de un grupo de gigantes de 8 metros de alto corriendo. Con cada paso que daban, la costa de Suruga temblaba y retumbaba. Sea como fuese, los 89 camuis corrieron con bastante rapidez. A pesar de su cuerpo y peso acorde a su tamaño gigantesco, sus movimientos no eran lentos. Al igual que las aves aladas, eran rápidos y ágiles, incluso cuando se movían en el suelo, los movimientos de los camuis eran bastante dinámicos con una gran aceleración. Esta era una característica común en las legiones azules de Japón imperial. Agilidad, diligencia incansable, valor. Los 90 camuis entraron rápidamente en una formación casi cuadrada de 10 filas por 9 columnas. Ocupando el lugar al centro de la formación estaba el camui que llevaba a la comandante, Ricca. El ejército de camuis levantó sus fusiles de bayoneta en perfecta armonía. Sus cañones estaban dirigidos a las cruzadas británicas entrantes volando sobre la bahía de Suruga. Las legiones japoneses, llamadas camuis, ¿verdad? Ascienden a 90, el tipo que asumió como castellán de Suruga está a nuestro nivel. Pobre tipo. El número de cruzadas británicas invasoras sobre la bahía de Suruga ascendía a 98. El comandante, Steven, estaba murmurando para sí mientras montaba un Wyvern blanco, volando junto con el ejército por el aire. Él habría tenido la oportunidad de ser honrado como caballero de su majestad, si hubiera nacido como nosotros bajo el reino de su majestad. En el Imperio Británico, solo los guerreros con una elevada fuerza chevalier eran elegidos para el título de Caballero de su Majestad. La fuerza chevalier de Steven era de 98, mientras que su hermano en armas Sir Lampard era de 90. En la actualidad, habían salido de Fuji después de establecer un pacto tutelar, una situación completamente diferente a la de ayer. Había pasado un tiempo desde la última vez que lideraron el número completo de legiones permitidas por su fuerza chevalier. Steven chasqueó los dedos para llamar a una pequeña bestia sirviente para las comunicaciones. A diferencia del Pipe Fox de Japón, las Fuerzas Armadas británicas utilizaban sprites, cuyas apariencias eran doncellas del tamaño de la palma de una mano con alas de mariposa en la espalda. El sprite revoloteaba delante de Steven. Informar a Sir Lampard en mi nombre, atacaré como la vanguardia de acuerdo al plan. En el caso de fallar, dejo el resto en sus manos. El sprite asintió y desapareció. Las bestias sirvientes responsables de la retransmisión eran capaces de teletransportarse dentro de 4 o 5 kilómetros. Las bestias sirvientes no eran tan convenientes como los teléfonos, pero eran capaces de sustituir a las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, las pequeñas bestias sirvientes corrían el riesgo de morir por cansancio si se veían obligadas a recurrir a esta capacidad más de 10 veces sucesivamente, por lo tanto, los usuarios debían prestar especial atención. Mis hombres, el príncipe, Sir Caballero Negro, nos ha encargado la misión gloriosa de la vanguardia. Espero su valor en la batalla. Steven se dirigió a las cruzadas bajo su mando. Mientras tanto, el ejército de Sir Lampard estaba al acecho más atrás, de pie junto a una unidad de reserva. Estaban a solo 4 kilómetros de la costa, donde los samuráis de Suruga estaban en formación. Las 98 cruzadas estaban volando en una formación esférica. Al avanzar por el aire, uno podía organizar sus legiones en una esfera compacta para crear una formación sin puntos ciegos en cualquier dirección. Este era uno de los elementos básicos en las tácticas con legiones. Sirviendo como comandante, el chevalier se quedaría en el centro de la formación, la posición más segura, para poder emitir los comandos de manera más adecuada a las tropas en cualquier momento. Agentes de su majestad, aplasten al enemigo. Tan pronto como Steven emitió la orden, las cruzadas formando la parte delantera de la esfera, apuntaron y dispararon de forma continua a la costa a 4 kilómetros de distancia.
Los rifles dispararon rayos de calor capaz de cortar a través del hormigón pesado. 98 fusiles de bayoneta disparaban rayos intermitentes al mismo ritmo que las ametralladoras. Si este bombardeo hubiese sido dirigido al centro de la ciudad de Tokio, los edificios agrupados definitivamente serían perforados y cortados en rodajas como el plástico. En unos pocos minutos, una metrópolis se volvería en un páramo trágico. Sin embargo, el ejército de Suruga en su formación cuadrada a 4 kilómetros de distancia se mantuvo ileso. Como era de esperarse, teniendo grupos con números similares disparándose el uno al otro no funcionaría tan fácilmente. Steven sonrió irónicamente. Los Chevaliers eran capaces de sentir todo lo visto y oído por las legiones bajo su control. Estos misteriosos soldados alados gigantes también poseían excelentes sentidos que sobrepasaban a los de los humanos. A su orden, las cruzadas observaron la escena a 4 kilómetros de distancia. Partículas brillando intensamente, eran las partículas de las barreras de protección suspendidas en el aire alrededor de los kamuis japoneses. Cuanto más densa es la formación, mayor es el poder defensivo de las legiones. Dado que los ataques de mi lado no están funcionando, debe suceder lo mismo con la otra parte. Tan pronto como Steven dijo esto, el lado enemigo contraatacó. Permaneciendo en su formación cuadrada, las legiones japonesas tiraron de sus gatillos. Naturalmente, sus objetivos eran las cruzadas en el aire sobre la bahía de Suruga, en otras palabras, el ejército de Steven. Rayos brillantes fueron disparados continuamente a medida que el fuego antiaéreo de la parte japonesa atacaba a las fuerzas de Steven sin piedad. Sin embargo, las legiones británicas estaban prácticamente ilesas también. Alrededor de las 98 cruzadas, las partículas de las barreras de protección brillaban también. La luz de las barreras de protección tenía el efecto de reducir el fuego enemigo. Las partículas de las legiones del mismo ejército se superponían para incrementar su densidad, produciendo una mayor fuerza defensiva. En otras palabras, el agrupar legiones densamente en mayor número incrementaba drásticamente la fuerza defensiva general de un ejército. En consecuencia, las formaciones esféricas y cuadrados con alta densidad se utilizaban comúnmente en las batallas entre las legiones. Continuar el intercambio de fuego entre aire y tierra va a desfavorecer a mi lado. Mis hombres, vamos a aterrizar en tierra y cambiemos a tácticas brutales. Las legiones eran guerreros alados y eran capaces de andar por el suelo con sus propios pies como los seres humanos. El consumo de líquido ectoplásmico era mayor cuando se viajaba por el aire. El ejército dirigido por Steven volaba hacia la orilla. Ellos bajaron gradualmente su altitud de vuelo, preparándose para una batalla prolongada en el suelo. Utilizando la misma formación que el enemigo, Steven organizó sus legiones en una matriz de 10 por 10, manteniéndolos lo más juntos como fuera posible, incluso durante el cambio de la formación. Mientras ellos estaban aterrizando, el fuego antiaéreo del enemigo no cesó ni un solo instante. Por lo tanto, varias cruzadas desafortunadas situadas en la periferia donde las partículas de la barrera eran más débiles fueron derribadas. Un total de 4 cruzadas cayeron muertas en combate, habiendo sido perforadas en órganos vitales tales como la cabeza o el pecho, cayeron sobre la bahía de Suruga. Las restantes 94 quedaron completamente ilesas. Ahora las cifras son parejas. No, mi lado tiene la ventaja. Vamos a proceder a aplastarlos con la fuerza bruta. Las cruzadas aterrizaron con éxito en la playa. Manteniendo su formación cuadrada, marcharon hacia adelante ordenadamente a la misma velocidad. Sus objetivos eran las legiones Kamui de Suruga, en la formación a 1 kilómetro. Tan pronto como entraron en combate cuerpo a cuerpo, las barreras de protección de ambas partes se neutralizaron entre sí y perdieron eficacia. Lo que seguía sería matar a los enemigos utilizando las bayonetas de los fusiles, siguiendo la tradición de los antiguos campos de batalla para apuñalar y decapitar a los enemigos. Montado en su Wyvern, Steven rodeaba lentamente por el aire sobre sus cruzadas. Mirando el ejército enemigo desde una vista aérea, estaba aturdido. Los descendientes de los samuráis todavía creen en las bendiciones del viento divino y tienen la intención de atacar hasta el final. Las legiones japonesas habían cambiado su formación densa. En otras palabras, los Kamuis habían abandonado la seguridad de su formación cuadrada de alta densidad para posicionarse a sí mismos en una fila de 90 con sus fusiles de bayoneta levantados. Sin embargo, no esperen que el viento divino sople esta vez, declaró Steven audazmente. Confirmado visualmente por las cruzadas, un caballero femenino fue visto de pie con firmeza en el hombro derecho de un Kamui en el centro de las filas japonesas.
Deshacerse del chevalier que controla las legiones sería equivalente a ganar la batalla. Parte 2. Fuego. A la orden de Ricca, los 90 Camuys tiraron de sus gatillos de forma simultánea. Su objetivo era la formación de cruzadas que había aterrizado. Los fusiles de bayoneta de los Camuys destellaban continuamente, produciendo una lluvia densa contra el enemigo. El otro lado tiene la intención de acabar con la batalla usando combate cuerpo a cuerpo y no disparan con toda su fuerza. Aprovecharé esta oportunidad para disparar con total impunidad. Ricca guiaba a sus tropas. Las cruzadas eran asesinadas a tiros, una tras otra. Este era el resultado del cambio de formación de los Camuys. Hacer una sola fila significaba poner cada legión en la primera fila. Por lo tanto, los 90 Camuys eran capaces de abrir fuego contra la primera fila del ejército británico que se aproximaba. Las legiones británicas estaban en una formación cuadrada de 10x10. Los 90 Camuys centraron su potencia de fuego sobre las 10 cruzadas de pie en la primera fila. Estas 10 cruzadas estaban ahora bajo fuego más intenso que el bombardeo anterior. Los incesantes destellos atacaban docenas de veces a los cuerpos de las gigantescas legiones británicas, tratando de romper a través de las partes más débiles de la barrera de protección. La probabilidad de acertar en puntos vitales era mucho más alta que antes. En consecuencia, las tropas enemigas en la primera fila caían una tras otra. Las cruzadas en la primera fila también devolvían el fuego, pero rara vez infligían lesiones en los Camuys. Por cierto, el ejército de Suruga dirigido por Ricca no poseía una ventaja significativa. Siempre que las cruzadas en la primera fila caían por el fuego de los Camuys, las cruzadas de la parte posterior daban inmediatamente un paso adelante para mantener la formación. Bajo un intenso fuego, el ejército británico avanzó con valor sin perder el orden. Inicialmente, ambos ejércitos estaban separados por más o menos 1 kilómetro. Una vez que la separación se había reducido a la mitad, las cruzadas cayeron a 90 de las 94 del principio. Cuando la separación se redujo a la mitad otra vez, quedaban 84 cruzadas restantes. La distancia entre los dos ejércitos era finalmente no más de 14 o 15 metros. Casi a punto de entrar en combate cuerpo a cuerpo, las cruzadas británicas eran 75 mientras aún había 88 Camuys japoneses. Numéricamente hablando, los Camuys mantenían la ventaja, pero, montado en su Wyvern, dando vueltas en el aire, el chevalier británico rugió como si la victoria estuviese finalmente a su alcance. Mis hombres, su persistencia es encomiable. Como agentes de su majestad, ahora es su turno para luchar sin cuartel. Aplasten a los insignificantes soldados japoneses. Los Camuys eran de un tamaño más pequeño que las cruzadas. Esta diferencia en su estructura no podía ser ignorada en el combate a corta distancia. Los Camuys eran inferiores en fuerza y había muy pocos precedentes donde hayan superado su desventaja física. Ricca chasqueó la lengua. Todos, eliminen a ese hablador caballero de su majestad. Los Camuys al lado de Ricca obedecieron y dispararon. Cada legión era un maestro del combate con experiencia de primer nivel en puntería y combate a corta distancia. Un disparo preciso hacia el objetivo no estaba más allá de sus capacidades. Sin embargo, el caballero de su majestad voló detrás de la formación cuadrada de cruzadas. Las partículas de la barrera que rodeaban a las legiones británicas formaron un escudo invisible, bloqueando la ofensiva de los Camuys. A continuación, el ejército británico siguió adelante. Una batalla cuerpo a cuerpo comenzó en ese momento. El fusil de bayoneta era el arma utilizada por los Camuys y cruzadas por igual. Blandiendo las bayonetas montadas en los cañones, ambos lados acuchillaban las legiones enemigas. La parte japonesa mantuvo la superioridad en número, pero el curso de la batalla favorecía claramente al ejército británico. En primer lugar, las 75 cruzadas mantenían su formación cuadrada, cargando en fila contra las tropas de Suruga. Los Camuys estaban dispuestos en una fila para dar prioridad a la potencia de fuego. Las cruzadas cargaron con fuerza, empujando sus bayonetas para apuñalar a sus enemigos. Dominados por la presión y la fuerza de las legiones británicas, los Camuys estaban siendo apuñalados en sus máscaras y cuellos. Por supuesto, una pequeña proporción de los Camuys japoneses logró evadir las bayonetas de las cruzadas y devolvió el golpe. Sin embargo, la formación enemiga se mantenía segura. Blandiendo sus bayonetas, siempre que alguna cruzada cayera en la primera fila, sería sustituida inmediatamente por una cruzada de las filas de atrás. En última instancia, el ejército británico continuó cargando contra el ejército japonés manteniendo perfectamente el impulso y la formación.
Durante la época de los antiguos griegos, las poderosas falanges habían dominado los campos de batalla utilizando las mismas tácticas de formaciones comprimidas. Por el contrario, la fila de los camuis era una formación que no tenía ningún espesor en absoluto. Esta fina formación estaba a punto de romperse, sería hecha trizas. Guerreros de su majestad, maten al chevalier enemigo. La batalla terminará tan pronto como esa persona muera. A la orden del chevalier británico, las cruzadas atacaron de forma aún más feroz. Entre las filas de las tropas de Suruga, Rique estaba de pie sobre el hombro derecho del Camui en el centro, frente a la embestida de decenas de legiones británicas. Presionada por la carga del enemigo, la formación de Suruga cambió de una línea recta a una en forma de V en su lugar. El centro, la posición de Ricca, se retiró lentamente, causando que la formación se curvara. Los camuis cercanos luchaban desesperadamente para proteger a su comandante, pero la marea estaba completamente en contra de la parte japonesa. No más de 50 camuis permanecían de los 88. La derrota estaba casi asegurada a este ritmo. Ricca tomó una respiración profunda desde su posición sobre el hombro del camui. Afortunadamente, cayeron en la trampa. Me siento aliviada. La hoja incisiva en la cintura de Ricca era conocida como Owenai Slayer. Sonriendo provocadoramente, sacó su espada personal. La hoja de 2 pies y 7 pulgadas contaba con una ligera ondulación. Entonces Ricca saltó al suelo. Mi denominación de Onikiri Yasutsuna. Hoja mordaz de renombre universal, demuestra al mundo la hazaña de guerra de Owenai Slayer, una vez más. Tan pronto como terminó de decir estas palabras, una cruzada solitaria cargó contra Ricca de frente. Los camuis vacilantes se habían reunido en una formación circular para rodear a su comandante y evitar que el enemigo la atacara. Sin embargo, las legiones británicas finalmente rompieron a través de la línea defensiva. El oponente era un soldado gigante británico de más de 8 metros de altura. Incluso la cuchilla montada en el fusil de bayoneta era más larga que la altura de Ricca. En un momento de duda, la cruzada empujó su bayoneta contra Ricca. El gigantesco cuerpo de la legión se movió con agilidad a pesar de su gran peso. Un empuje agudo. En cuanto a Ricca, manteniendo su espada japonesa horizontalmente, ella detuvo el golpe de la bayoneta de la cruzada. A pesar de que el arma del rival era más grande que Ricca, bloqueó el ataque sin esfuerzo. Por otro lado, la bayoneta gigantesca se partió en dos, enviando a volar los fragmentos rotos que se incrustaron en el suelo de Suruga. Empuñando su arma de elección, Ricca recortó con un poder ridículo. A pesar de perder su arma, la cruzada todavía era un guerrero experimentado, después de todo. En vez de usar la bayoneta, la cruzada de inmediato atacó con una patada, con el objetivo de lanzar a Ricca al suelo como si fuera una pelota de fútbol. Ricca dio un salto mortal, evadiendo la patada espléndidamente. Además de contar con la capacidad de convocar legiones, también había alcanzado un extraordinario dominio de las artes marciales y habilidades físicas. Ya. Con un potente grito, Ricca saltó en el aire de nuevo. Al pisar la rótula de la rodilla de la cruzada que la había atacado, ella saltó delante de la máscara del soldado gigante alado. Entonces la valiosa espada llamada Onikiri Yasutsuna apuñaló la máscara de la cruzada. Este golpe de espada fue fatal. El soldado gigante de 8 metros de altura fue reducido por una chica de 170 cm de altura. Lobo de Mibu. Ricca llamó a toda prisa después de un aterrizaje espectacular. Un lobo respondió a su invocación, apareciendo de la nada. Con la piel plateada y un físico similar a un caballo en tamaño, este era un lobo de Mibu, una bestia sirviente de tamaño medio empleado por el ejército imperial japonés. Los oficiales noéticos observando la batalla mediante pipe faxis habían enviado esta bestia sirviente de inmediato a la orden de Ricca. Ricca saltó sobre la espalda del lobo gigante. El lobo de Mibu corrió por el suelo. Esta vez, la bestia sirviente saltó a la orden de Ricca. Llevando al caballero femenino con la hoja mordaz, el lobo de Mibu se lanzó contra una cruzada cercana. Sin embargo, en lugar de ordenar que el lobo ataque con sus dientes, Ricca balanceó su espada en su lugar. Corte. El golpe horizontal pasó a través de la máscara de la cruzada, atravesando limpiamente la cabeza. ¡Qué temible espada! El caballero británico de su majestad se sorprendió. Había estado volando a decenas de metros detrás de su ejército, como si hiciese turismo desde su Wyvern, pero ahora estaba completamente aterrorizado. Pocos chevaliers existían en el mundo,
que eran capaces de cortar legiones por su propia mano. ¿Es esa espada su título? Un testimonio de hazaña de armas. De hecho, estás en lo correcto. Yo, Akigase Rikka, sostengo la valiosa espada del linaje Genji, Onikiri no Taichi, Yasutsuna. Puedo cortar meras cruzadas sin fin, sin importar cuántas lances contra mí. El caballero de su majestad preguntó desde la montura de su Wyvern y Rikka respondió sobre la espalda del lobo gigante. La valiosa espada, Onikiri Yasutsuna. Este era el título dado a la famosa hoja que había matado a su Tendoji, el Ouenai de Ooeyama. Los héroes que heredaban este título eran capaces de recrear el poderoso desafío de matar a Ouenai 1. NT. Ouenai, criaturas del folclore japonés similares a los demonios u ogros occidentales. Esta era la hazaña de armas, Onikiri no Tachi, que era también la técnica secreta conferida a Rikka por Onikiri Yasutsuna. Mis disculpas, caballero de su majestad, acariciando su amada espada mientras montaba sobre su lobo de Mibu, Rikka continuó hablando. El intercambio de disparos a distancia no es mi taza de té. 2, por lo tanto, voy a ganar esta batalla tan pronto como sea posible. Debido a esto, la victoria, sin duda, pertenece a mis Kamuis. 2. NT, frase que se usa para describir una actividad que no te agrada. ¿Qué dijiste? Su valiente declaración irritó al caballero británico de su majestad. De pie ante el enemigo, Rikka sonrió tranquilamente con plena confianza. Parte 3. La batalla se desenvuelve como usted predijo, Sir Caballero Negro. La muñeca poseída por la genio Morrigan habló con su acompañante. Ella estaba viajando en un Wyvern volando, mientras miraba a la bahía de Suruga. Había otro jinete sobre el Wyvern, el aristócrata Sir Caballero Negro que sostenía las riendas. Morrigan estaba sentada frente a él. Volar aún más los llevaría a la zona de terreno reclamado en la costa. Las legiones británicas y japonesas estaban enfrascadas en una batalla a muerte allí y el vencedor estaba surgiendo poco a poco. Sin embargo, yo no quería tener la razón. La predicción de la derrota de un caballero de su majestad sería demasiado desfavorable. Sir Caballero Negro suspiró, porque él había compartido una Predicción de mal agüero. Cuando las legiones al mando de Sir Stephen empezaron a participar en una batalla cuerpo a cuerpo contra las tropas japonesas, el guapo aristócrata había dicho, Stevie va a perder ahora. Había compartido en silencio esta opinión a pesar de la posición ventajosa del ejército británico en ese momento. Poco después, el ejército de Suruga había tenido una reaparición espectacular. Llevando a sus Kamuis al campo de batalla, la dama Chevalier de Suruga había invocado la hazaña de armas de su valiosa espada para cortar personalmente las cruzadas. La dama Chevalier había cargado directamente contra las filas enemigas para matarlas. Sirviendo como su montura, la bestia sirviente lobo de Mibu la llevó mientras ella se abría camino por la formación de las cruzadas. Pasando entre las legiones británicas densamente formadas, ella balanceaba su espada, cortando a través de la armadura y los puntos vitales de las cruzadas en cada golpe, causando fuertes bajas. Esta actuación de un jinete solitario imparable persistió durante 2 o 3 minutos más. Sin embargo, una vez que se había roto la formación del ejército británico, los Kamuis lanzaron su contraataque de un solo golpe. Usándose a sí misma como cebo para desviar la atención del ejército británico durante unos pocos minutos, la Chevalier japonesa había ordenado a sus tropas formar un círculo discretamente en torno al ejército de Stephen, lanzando así un asalto en la parte posterior de la formación cuadrada. Después de esto el ejército de Kamuis inició una matanza de un solo lado. Las cruzadas caían una tras otra, mientras que Sir Stephen controlaba desesperadamente su Wyvern para esquivar los ataques a larga distancia del enemigo y trató de reorganizar la formación de su ejército. Esa hazaña de armas de su espada decidió la batalla. Una denominada hazaña de armas era una técnica utilizada por los Chevaliers y resucitados para matar legiones gigantescas mediante la mano humana. Esta era una increíble hazaña de armas. Sir Caballero Negro movió la cabeza y dijo, si Stevie realmente piensa eso significa que sus habilidades solo llegan hasta allí. Su destino ha sido sellado desde el momento en que esa Chevalier logró atraerlo a combate cuerpo a cuerpo. Fingiendo ser abrumada por las cruzadas, el enemigo en realidad se estaba preparando para un ataque en pinza. Ya veo. Morrigan volvió a pensar en cómo se había desarrollado la batalla. El ejército del Chevalier de Kaida había alineado a los Kamuis en una fila para disparar. Las cruzadas eligieron cargar en una formación cuadrada, lo que llevó a una batalla cuerpo a cuerpo.
Presionada por el ejército británico, la formación del ejército Kite cambió de una línea recta a una forma de V, pero entonces ambos lados de la quinta rodearon la parte posterior del ejército británico, convirtiéndose en unidades de guerrilla. En última instancia, era una batalla espectacular, demostrando destrucción a través del rodeo y el ataque en forma de pinza. Mis respetos para el comandante enemigo que hizo esto. Esto es suficiente por hoy. Stevie tendrá que rendir cuentas por su fracaso en otro momento. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sir Caballero Negro había expresado su admiración por el oponente de una manera extraña, por lo tanto, Morrigan le preguntó, ¿cómo sabía que el comandante enemigo atraería a nuestras fuerzas a un combate cuerpo a cuerpo? Sir Caballero Negro se volteó por la sorpresa. Este tipo de expresión se veía muy fuera de lugar en su rostro noble y apuesto. Quedándose sin palabras, después de pensarlo por un momento, mirando hacia arriba, enderezó su postura y dijo, puede ser que sea difícil para usted comprender esto por ser un espíritu, pero los asuntos de este tipo pueden ser comprendidos por instinto. Mirando al ejército enemigo a lo lejos y detectando cambios en el aire, algo por el estilo. Ya veo. Incluso entre los seres humanos, pocas personas podrían estar de acuerdo con la explicación de Sir Caballero Negro. Morrigan estaba profundamente segura de esto, pero su respuesta de «ya veo» llevaba un significado diferente. Estaba convencida de que este hombre no actuaba como lo haría normalmente un estratega u oficial de Estado Mayor. Sir Caballero Negro poseía profundo dominio de la estrategia, la táctica y el arte de la guerra, sin embargo, no se apegaba de forma rígida a dicho conocimiento. Los instintos, sensibilidad, inspiración repentina, percepción, juicio y experiencia en el campo de batalla resultan ser las claves para la victoria durante circunstancias extremas. En lugar de aprender a través de la mente, la gente como él nació con la comprensión innata de esta dura realidad. Las correcciones en la teoría no implicaban la victoria sobre el enemigo. En el campo de batalla, la corrección se determinaba por la victoria, en otras palabras, el vencedor siempre tiene la razón. Los que estudiaban el arte de la guerra como un campo de investigación nunca podrían llegar a este nivel. Como era de esperarse de un legatus legionis, Morrigan lo elogió desde el fondo de su corazón. A pesar de los argumentos convincentes en cuanto a tácticas, usted todavía no puede ocultar el salvajismo innato en su alma. Suponiendo que en algún momento fuese a proceder de forma irracional, yo, la genio Morrigan, aún así lo apoyaré de todo corazón. ¿Por qué eso suena como un cumplido ambiguo?, dijo Sir Caballero Negro, inclinando la cabeza. No importa. Aunque Stevie ha sido derrotado en la batalla de vanguardia, ha realizado el trabajo más básico al menos. Ha tenido éxito en el desgaste de la fuerza de batalla del enemigo y actualmente aún no ha sido derrotado por completo. Es hora que Lamps entre el escenario. Inmediatamente, cruzadas volaron desde el mar en las aguas exteriores de la bahía de Suruga. Usando como referencia la tierra donde la batalla anglo-japonesa había tenido lugar, este era el este. Llevando 90 legiones, Sir Lampard estaba acechando en el mar como fuerza de reserva y ahora estaba adoptando medidas. Las cruzadas rompieron sobre la superficie del mar y volaron hacia la fortaleza tutelar de Suruga. En vez de apoyar a sus aliados, este ejército tenía la intención de asaltar y someter la fortaleza tutelar de Suruga mientras que la castellana estaba ocupada con Sir Stephen. Las cruzadas estaban aproximadamente a 10 kilómetros de la fortaleza tutelar en un terreno elevado. Actualmente podrían llegar a su destino sin perder fluido ectoplásmico en vuelo. De alta velocidad. En el otro lado, al lado de la fortaleza tutelar de Suruga. Recuerdo que ese es Ryu, ¿verdad? Sir Caballero Negro se dijo a sí mismo. Un ifrit apareció en el aire sobre la fortaleza tutelar de Suruga. Un dragón gigante oriental, que llegaba a los 70 metros de longitud, con un círculo mágico enorme en su espalda. La translucidez de su cuerpo, el color de zafiro, eran una indicación de su naturaleza espiritual. Los únicos seres capaces de materializar un cuerpo gigantesco de ese tamaño serían las bestias sagradas divinas. Alrededor de las paredes en forma de estrella de la fortaleza tutelar, el espacio circundante se distorsionó. Era casi como un espejismo. El espacio alrededor de la fortaleza tutelar fue deformado, haciendo que el paisaje sea confuso y retorcido como si se estuviese viendo a través del aire del desierto bajo el sol abrasador. Morrigan podía sentir las poderosas ondas noéticas dentro del espacio distorsionado. El ifrit enemigo ha desplegado una barrera de noesis. Según los informes, esto estaba más allá de la capacidad del ifrit enemigo de ayer.
Me pregunto si se ha recuperado. Por otra parte, incluso se detectó noesis liberada por legiones ocultas en el agua y las contramedidas han sido preparadas de inmediato. Después de analizarlo, Sir Negro Caballero comentó en voz alta, Lamps podría enfrentarse a una dura batalla. En la opinión de Morrigan, esto no es algo que debería afirmar con una sonrisa en la cara. No me malinterpretes. Lo que quiero decir es esto, quizás Gran Bretaña podría estar dispuesta a dejarme luchar ya que estamos frente a un castillo que 2 caballeros de su majestad no pudieron conquistar. Por favor, sea paciente. Sus caballeros. Por favor, guárdelos para el ataque a Hakouni. De hecho, Morrigan había recibido órdenes de impedir que el Caballero Negro salga al campo de batalla. Este comando había venido de Sir Grayson, el capitán del Tintagel. Tan pronto como el príncipe participara en la batalla, su verdadero nombre sería conocido en el mundo. Esto elevaría la curiosidad y cautela de Lord César. En estos momentos, la divulgación de los nombres, Edward el Príncipe Negro y los Caballeros de la Liga, tendría efectos graves sobre la futura estrategia. Por favor, sea prudente. Nacido en la familia real inglesa medieval, un genio militar supremo. El expríncipe de la dinastía Plantagenet se encogió de hombros con ironía y aceptó el consejo de Morrigan. No puedo creer que desplegaron 2 ejércitos, del nivel de los caballeros de su majestad. Esto es demasiado generoso. Al ver a los nuevos enemigos volando hacia la fortaleza tutelar, Ritka maldijo desde la espalda del lobo de Mibú. Los Camuys todavía estaban luchando contra las cruzadas de la vanguardia en la tierra restante de la costa. Ritka se había retirado de la primera línea. El lobo de Mibú permanecía inmóvil por el momento. Actualmente, estaba de regreso en su papel como comandante, controlando la situación de la batalla de los Camuys desde la parte posterior. Mientras que el enemigo resistió valientemente, la Camuys los tenían rodeados en un solo lugar. Ejecutando una formación redonda con sus barreras de protección desplegadas, las cruzadas disparaban desesperadamente para luchar contra el ejército de Ritka. Haciendo honor al nombre de los caballeros de su majestad, ¡qué resistentes! Si esta batalla continuaba, acabar con las cruzadas no sería ningún problema. Sin embargo, los británicos habían enviado a otro ejército, volando sobre el espacio aéreo de Suruga. El enemigo estaba apuntando claramente a la fortaleza tutelar, pero el ejército de Ritka estaba ocupado en la batalla terrestre y no podía hacer nada más que verlos volando. Si Ritka corriese a interceptar el otro ejército en la fortaleza tutelar ahora, entonces, la vanguardia enemiga acorralada sería capaz de recuperar el aliento y reunir sus fuerzas restantes y atacar al ejército de Camuys de Ritka desde atrás. A diferencia de los soldados humanos, las legiones eran capaces de ejecutar órdenes de batalla muy poco razonables. Por lo tanto, era imperativo acabar con los enemigos antes de salir corriendo a ayudar en la defensa de la fortaleza tutelar. Después de haber tomado su decisión, Ritka suprimió la ansiedad en su corazón. Montando su lobo de Mibú, mientras observaba la situación de la batalla con los brazos cruzados delante de su pecho. La genio Sakuya y el avatar de Ifrit Seiryu están más estables que ayer y lograron que su imagen principal activara la barrera de noesis, completando los preparativos para la batalla defensiva. Ritka había dispuesto que varios oficiales noéticos ayuden a Sakuya. Además, había un seguro adicional. Por mi denominación de Onikiri Yasutsuna. Reúnanse, mis legiones. Ritka recitó las palabras sagradas para convocar a las legiones. Sin embargo, la ubicación de la imagen en su mente era la meseta del norte a varios kilómetros de distancia, en otras palabras, la ubicación de la fortaleza tutelar Suruga. Con eso, al menos su seguro fue entregado a la fortaleza tutelar. En realidad quería usarlo para hacerse cargo de las fuerzas enemigas aquí. Sin embargo, Ritka no tenía otra opción. La defensa de la fortaleza requería tigres de papel para intimidar al enemigo. 3. NT. Tigres de papel es una frase china usada para designar algo que aparenta ser amenazante pero en realidad es inofensivo. Solo podía esperar que este método aguantara hasta que regresara al rescate. Sin embargo, el problema era que la fuerza de emboscada del enemigo estaba dirigida por un caballero de su majestad experimentado en batalla. Masatsugu-sama. Otro ejército de cruzadas. Shiori señaló en una dirección determinada en el cielo. El Ifrit Seiryu y un círculo mágico ocupaba el cielo sobre la fortaleza tutelar de Suruga ubicada en la meseta. Una formación esférica de cruzadas, casi una fuerza de un centenar, se aproximaba. Masatsugu y la princesa estaban juntos al aire libre. Había un bosque de bambú cerca.
Estaban en el patio de la finca Ryosan, una casa aislada que pertenecía a la casa Fujinomiya. Un poco antes, un Pipe Fox que regresaba de la fortaleza tutelar de Suruga les había informado de las cruzadas que atacaban, así como de la posición ventajosa de la chevaliera Kigase Rikka. Princesa, esta es una excelente oportunidad. Por un momento, Shiori no sabía cómo reaccionar a la sugerencia de Masatsugu. Ella se había cambiado el camisón y estaba de nuevo en su vestido de una sola pieza, pantalones negros y botas altas, excepto que esta vez omitió los lentes para el camuflaje. Estando demasiado apresurada para secarse el cabello a fondo, su cabello rubio platino todavía tenía una capa de humedad en él. Por favor, dígame de inmediato lo que debo hacer. Masatsugu-sama. Su deseo es que la ayude a hacerse cargo de la nación. En ese caso, debería ser usted quien me diga qué hacer en momentos como estos. Quiero escuchar que lo diga personalmente. Por supuesto, usted puede sentirse libre de decir, soy incapaz de tomar una decisión en este momento, punto. Si realmente tuviera que decir eso. Shiori sonrió maliciosamente. Masatsugu se mostró satisfecho con su respuesta. Su ingenio y su inteligencia habían cumplido con sus expectativas. Discerniendo instantáneamente la intención detrás de la pregunta de Masatsugu, Shiori respondió seriamente, Masatsugu-sama, usted se haría a un lado y me vería morir. Dado que el clan Tachibane se ocupó de mí en el pasado, voy a seguir sirviendo como su guardia personal para pagar esa deuda. Entonces pasaré de esa opción. Permítame pensar por un momento en primer lugar. Aunque Shiori era llamada princesa imperial, esto no quería decir que ella era la hija del emperador del Japón moderno. Princesa imperial era un título que se refería a todas las princesas que llevaban la línea de sangre del señor Tenryu. Había otras princesas imperiales en Japón, todas con asientos de mayor rango en el palacio imperial que Shiori. La autodenominada princesa abandonada dijo, en primer lugar, el gobierno japonés y la emperatriz se encuentran bajo el control de Lord César, mientras que los gobernantes regionales, los 12 feudos, cada uno tienen sus propias agendas. Y ahora, está la declaración de golpe de Estado del feudo Kinai, la invasión armada del Imperio Británico y la excesiva interferencia en los asuntos internos. No hay manera fácil de salir de esta agitación actual, no importa lo mucho que pienso en ello. Shiori se encogió de hombros mientras hablaba en un tono triste. Sin lugar a dudas, el actual Japón está literalmente en un estado de desunión. Aunque no soy una liuba 4 de los 3 reinos, es bastante fácil para jóvenes modestos el hacerse un nombre por sí mismos en momentos de confusión. 4. Nt. Liuba fue un plebeyo que ascendió al puesto de importante jefe militar y emperador de los 3 reinos de China. Por ejemplo, los jóvenes de las zonas rurales empobrecidas uniéndose a los ejércitos rebeldes, aumentaban su posición de soldado a general o jefes de Estado. Tales oportunidades para elevarse por encima de la plebe eran imposibles de conseguir en tiempos de paz y estabilidad. Por el contrario, la valla de dificultad bajaba al instante si se tenía poder militar y soldados en tiempos de agitación. La princesa había captado rápidamente los puntos clave de la cuestión. Masatsugu le dijo, princesa, su próxima decisión es elegir un lado al cual favorecer. Ya tengo una idea con respecto a eso. Los favores solo pueden considerarse mercancía significativa cuando se dan a los necesitados. No tendría sentido ofrecer favores a una facción que ya posee generales fuertes y grandes ejércitos. En otras palabras, princesa. El feudo de Kite se ha visto obligado a luchar contra la Alianza de la Restauración. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para establecer vínculos más estrechos con los hombres de influencia en Kite. Voy a hacer un uso correcto de mi nombre y favor para convertirlos en mis futuros patrocinadores o aliados. Las mejillas de Masatsugu se movieron ligeramente. Era una sonrisa. Consciente de que su expresión tiende a ser rígida normalmente. La sonrisa no era su fuerte. Sin embargo, en ocasiones mostraba este tipo de sonrisa, excepto que nadie a su alrededor se daba cuenta. Esta vez, él estaba sonriendo en celebración de lo que él consideraba un juicio correcto por parte de Shiori. En verdad, aquel lado que ella decidiese apoyar era poco importante. Por supuesto, Masatsugu personalmente no deseaba perjudicar los intereses de Suruga porque sus amigos y conocidos estaban allí, pero siempre había formas en torno a eso. La cuestión aquí es si ella tenía las agallas para tomar medidas cuando se enfrentaba a una excelente oportunidad ante sus ojos. Todo el conocimiento y las estrategias en el mundo no tendrían sentido si uno está indeciso ante las oportunidades.
Alguien comprometiéndose a dar todo su empeño en el futuro mientras que no hace su mejor esfuerzo en el presente tendría cero credibilidades. Afortunadamente, no había necesidad de preocuparse por la princesa Shiori en este aspecto. Masatsugu-sama, si le pidiese que defienda la fortaleza tutelar de Suruga, usted estaría dispuesto a cumplir mi deseo. Considere lo hecho. Casi un centenar de cruzadas estaban actualmente avanzando hacia la fortaleza tutelar desde terreno elevado. Viendo esta escena desde a lo lejos, Masatsugu se encogió de hombros. De alguna manera siento como que no puedo perder contra enemigos de ese tipo. No debería ser un problema. Pero ¿es la victoria verdaderamente posible sin un solo soldado bajo su mando? Era el turno de Shiori para probar a Masatsugu en este momento. Un estratega escribió una vez, contra cualquier enemigo, hay que hacer preparativos de manera exhaustiva con el fin de alcanzar la victoria con absoluta certeza, cualquier cosa menor a eso sería imprudente. Es necesario quemar los libros de ese tipo y olvidar lo que escribió. Masatsugu había escuchado estas palabras antes, pero él rechazó esa teoría. Increíblemente, Masatsugu era capaz de razonar una estrategia militar muy naturalmente de la misma forma en que su cuerpo iba en contra de sus oponentes de forma automática en las peleas. Hacer los preparativos con anticipación para asegurar la victoria es obviamente importante, pero en la guerra real, el enemigo también va a hacer todo lo posible para calcular y prepararse. Y la guerra está siempre acompañada por todo tipo de mala suerte y desgracias. Es imposible estar siempre luchando bajo las condiciones de una victoria asegurada. Ya veo. Creo que la teoría de aquel hombre es puro delirio escrito en papel. Así que esa es su opinión, Masatsugu-sama. Entiendo. Sonriente, Shiori asintió. Si cualquier persona ordinaria hubiese dicho lo mismo, yo no haría más que considerarlo como una excusa por su insuficiente preparación. Sin embargo, ya que usted es un héroe que ha sobrevivido a innumerables baños de sangre en el mundo antiguo, le creeré por el momento. Muchas gracias. Nunca esperé que usted aceptara mi solicitud tan fácilmente. La recatada expresión de Shiori se veía adorable. Si ella no fuese más que una chica astuta, Masatsugu probablemente no habría tomado un interés en ella. Sin embargo, las contradictorias cualidades de un intelecto sin piedad y una sinceridad refrescante coexistían dentro de ella. Esto se sentía particularmente interesante y también proporcionó una sensación de fiabilidad. Ella era una chica que albergaba una mezcla de no solo el bien y el mal, sino también la pureza y la oscuridad. Y se requiere la aplicación de dicha dualidad en ciertas posiciones en el mundo, como en los políticos y los reyes. Tal vez Fujinomiya Shiori podría convertirse en una gran figura en la historia algún día. Albergando tales pensamientos, Masatsugu aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Un tema que era muy importante también. Por cierto, princesa, acerca de la promesa anterior, estaré contando con su apoyo en el futuro. Dijo que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, incluyendo su propio cuerpo, ¿cierto? Sé como usted desee. Relájese. No soy del tipo que disfruta de coaccionar chicas. Los músculos de las mejillas de Masatsugu se movieron de nuevo mostrando una sonrisa a la nerviosa princesa. Prometo que nunca haré nada en contra de su voluntad, princesa. Todo lo que pido de usted es un pequeño favor a lo sumo. Muy bien. Muchas gracias. Pues bien, vamos a empezar. Parte 4. Cada fortaleza tutelar en Japón estaba equipada con un santuario de agua. Por otra parte, casi todas las fortalezas tutelares tenían un ifrit. La voluntad consciente y el avatar de esta deidad protectora era a lo que se le conocía como un genio. Por lo tanto, la mala condición de Sakuya también causaría la pérdida de rendimiento de Seryu. Sakuya estaba actualmente en el nivel superior de la torre encargada de proteger la nación en la fortaleza tutelar de Suruga. Más precisamente, era su imagen proyectada a la semejanza de una joven vestida como una doncella de santuario. La torre encargada de proteger la nación tenía 40 metros de altura. Las torres ordinarias tenían por lo general una sala de observación en la parte superior, pero esta iba en contra de esa norma. La gran habitación en el nivel superior estaba completamente a oscuras sin ventanas en las paredes exteriores. La luz parpadeante de las velas alrededor servía para iluminar el espacio interior. Un círculo mágico fue dibujado en el suelo de piedra, idénticos en patrón con el círculo mágico de 70 metros en la parte posterior del Ifrit Seiryu. La imagen de Sakuya estaba sentada en la parte superior del círculo mágico. Naumaku Sanmandabodanan Beisiramandaya, Sobaka. Naumakuarrata no Taratayaya, Atakiarobotara Yachisaya, Baisiramandaya, Makarajaya,
Yakiasachibataba, Sototasositsurabarasobaka. Para aumentar su energía noética, la chica recitaba un mantra como si estuviese cantando una canción. Las piernas de Sakuya se extendían y su postura al sentarse no era muy presentable. Sin embargo, el aumento de la energía noética de Sakuya tomó forma en el aire sobre la fortaleza tutelar como el Ifrit Seiryu e incluso tuvo éxito en la implementación de una barrera de noesis. El espacio que rodeaba a la fortaleza tutelar de Suruga tutelar se retorcía y relucía como si fuese visto a través de vapor de aire caliente. Una distorsión formó una barrera física para bloquear los ataques enemigos y las invasiones. Esta era la barrera de noesis. Simplemente usando ondas de pensamiento y convirtiéndolas en energía física era suficiente para defender una fortaleza, una técnica de control noético del más alto rango. Por otra parte, había más de 10 oficiales noéticos que estaban sentados meditando junto a Sakuya. Dentro del ejército provincial de Kaid, solo los maestros noéticos llevaban uniformes similares a la ropa de trabajo de monjes. Para ayudar a controlar a Seiryu, estos se centraron en cantar mantras al igual que Sakuya. Cruzadas. Un ejército se aproxima, 90 en número. Sakuya dejó de recitar el mantra e informó la situación de la batalla en silencio. 90 legiones británicas finalmente habían llegado ante Seiryu. Ambas partes estaban separadas por 400 metros, una distancia en donde los combates podrían estallar en cualquier momento. Las 90 cruzadas enemigas se detuvieron en el aire, manteniendo su formación esférica. La mitad delantera de las legiones abrió fuego. Naturalmente, emplearon fuego continuo. Esta onda de luz destellante sin piedad bombardeaba la barrera de noesis que rodea la fortaleza tutelar, sacudiéndola violentamente con potencia de fuego. Sin embargo, la potencia de fuego no fue suficiente para romper a través de las paredes del castillo de energía noética. La imagen principal de Sakuya, Seiryu, estaba en el aire por encima de la torre encargada de proteger la nación. Protegido por la barrera de noesis, no había riesgo de recibir ningún disparo. Decreto meteorológico activado. A la orden de Sakuya, Seiryu rugió desde arriba de la torre encargada de proteger la nación. Nubes de tormenta al instante llenaron el cielo y un rayo cayó para atacar la cúpula superior de la formación esférica del enemigo. ¡Boom! 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 El lado de Suruga también utilizó fuego continuo, atacando a las 90 cruzadas con un rayo feroz. Desafortunadamente estas permanecieron ilesas. Agrupados en una formación esférica, las cruzadas estaban defendidas por partículas de su barrera protectora. Cuanto más densa es una formación, mayor es el poder defensivo de estas partículas. Un decreto meteorológico no tenía el poder de fuego para romper una formación de 90 legiones. Paralícenlos, mantengan el status quo por ahora. Sakuya se mantuvo imperturbable y siguió atacando mediante el decreto meteorológico. La situación actual se estaba desarrollando según el plan de batalla que la chevaliera Kigase Rikka había ideado anteriormente. Antes de la salida de Rikka, oficiales noéticos le habían informado de la presencia de ondas noéticas de un número desconocido de legiones en el este, probablemente acechando en el mar para evadir el reconocimiento noético. En respuesta, Rikka les había ordenado que, en el caso de una emboscada, debían defenderse con todo lo que tenían hasta su regreso. Rikka había emitido estas órdenes teniendo en consideración la mala condición de Sakuya. Basada en la situación actual, Sakuya pensó originalmente que el plan tendría éxito, pero en poco tiempo, ella suspiró por la decepción. Han visto a través del tigre de papel. Las cruzadas en el aire dejaron de disparar y cambiaron su formación. En lugar de utilizar formaciones ordenadas tales como cuadrados o esferas, estaban formando un scrum 5 de rugby. Doblando sus posturas hacia abajo, las 90 legiones se tomaron de los hombros y cinturas de su siguiente compañero y comenzaron a acelerar hacia adelante. 5. NT. Scrum, formación del rugby fija cuya función es disputar la pelota y volver a ponerla en juego, luego de una falta menor. De hecho, el ejército enemigo pretendía ejecutar un ataque Scrum. Como una unidad, los 90 soldados gigantes alados volaban a gran velocidad hacia la barrera de noesis. Acelerando, 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 acelerando. El peso de las 90 legiones se multiplicó por la velocidad de impacto de todo el cuerpo, sacudiendo la barrera de noesis violentamente. ¡Kia! Sakuya gritó. El daño a la barrera de noesis se transmitió a su creadora, el Ifrit Seiryu.
La réplica también alcanzó el avatar que era el alma de Sakuya. Predicción. Solo puedo soportar una o dos colisiones más. Situación actual insostenible. Sakuya dejó caer sus hombros con tristeza. Gracias al consuelo de Rika esta mañana, finalmente logró volver a sus deberes. Sin embargo, su débil estado mental no había mejorado. Los genios no eran seres simples y no podían recuperarse en unos pocos días. La activación de Noesis en tales circunstancias no mostraría su verdadero poder en absoluto. El caballero de su majestad que pudo discernir esto debería ser alabado por su visión aguda. Además, la aparente táctica bárbara, pero simple de cargar a alta velocidad utilizando 90 gigantes como una unidad, dio un rendimiento de mucho mayor impacto que el disparo continuo de fusiles. Realmente funcionó. Gracias a Dios. Montando el lomo de su Wyvern, Lampard forzó una sonrisa. Ayer, el Ifrit de Suruga Seiryu estaba claramente en mal estado. Seiryu había colocado actualmente una barrera de Noesis de fuerza desconocida. Golpeado por la inspiración, Lampard decidió darle una oportunidad. Ordenó a sus 90 legiones cargar con todas sus fuerzas. Su maniobra causó un daño inesperadamente pesado. La imagen gigante de un dragón azul sobre la fortaleza tutelar Suruga rugió de dolor detrás de la barrera brillante. A este ritmo, parecía que solo necesitaría de unas pocas cargas para colapsar la materialización del Ifrit y la barrera de Noesis simultáneamente. En última instancia, Ifrit estaba clasificado como un conglomerado de poderosas Noesis. Sin un cuerpo material, era solo un tipo de existencia ilusoria. Dado que una barrera de Noesis se formó mediante la separación de una parte de su propia materialización, el colapso de la barrera era equivalente a su propio colapso. Una vez más, mis hombres. Cuento con ustedes. Lampard ordenó a sus cruzadas embestir contra la barrera de Noesis. Recibiendo el pedido de Lampard, las 90 legiones se retiraron un par de cientos de metros con agilidad y mantuvieron su formación y formaron otro scrum. 4 de las cruzadas dejaron el grupo y fueron al lado de su comandante para servir como guardaespaldas. No quiero perjudicarme a mí mismo con un fallo grave enfrente del príncipe negro, así que por favor hagan de esto una victoria fácil para mí, murmuró para sí mismo Lampard. Las 86 cruzadas estaban preparándose para acelerar la formación en scrum cuando docenas de legiones azules volaron desde el suelo. En la región montañosa de la fortaleza tutelar de Suruga, había una parcela de vegetación en una ladera escalonada. Estas legiones se habían ocultado en varios lugares detrás del terreno escalonado. El enemigo ha preparado una emboscada también. Naturalmente, esto consistió en una emboscada de los Kamuis del Japón imperial, que sumaban 64 en total. El samurái azul cargó con rapidez hacia la formación de las cruzadas. En vez de organizarse en una formación, los Kamui se dispersaron además de elevarse hacia el cielo como aves de presa, con la intención de usar sus bayonetas en el combate a corta distancia. Prepárese para pelear. Lampard también ordenó al instante. Sin embargo, las cruzadas habían puesto todos sus rifles en sus espaldas con el fin de formar el scrum. No fueron capaces de devolver el fuego inmediatamente. Por otra parte, debido a estar en una formación tan apretada se dificultaban entre ellos. Los 64 Kamuis atacaron sin piedad el ejército de cruzadas inmovilizado. Balanceando sus hojas, el samurái azul rebanó a las legiones británicas. Los Kamuis no perdieron el tiempo de las cruzadas numéricamente superiores después de lanzar su asalto sorpresa. Después de atacar, se dispersaron en todas las direcciones para participar en tácticas de guerrilla. Este ataque temporal infligió heridas mortales en un buen número de cruzadas. 20 o más de ellas se desplomaron, habiendo sido apuñaladas o sufrido cortes verticales en la cabeza, el cuello o las aberturas en sus armaduras. Las 86 cruzadas eran ahora 65. Las legiones británicas que sobrevivieron levantaron a toda prisa sus fusiles de bayoneta, preparándose para contraatacar. Los 64 Kamuis oponentes se mantuvieron dispersos, volando a la distancia a baja velocidad para observar el ejército británico, esperando el momento oportuno para tener otra oportunidad de atacar. ¿Deberíamos seguirlos? ¿O deberíamos reagruparnos para un asalto frontal? Lampard decidió rápidamente su siguiente movimiento. Examinando este espacio aéreo, no había señales de un comandante dirigiendo estos Kamuis. Suponiendo que el Chevalier estaba ausente en la zona en lugar de estar escondido, entonces debería elegir una tercera opción. Rujan, mis tropas. Grito de guerra. Las cruzadas bajo su mando obedecieron inmediatamente.
Su feroz aullido resonó en toda Suruga. Además, el sonido del grito resonó y resonó como un trueno, que persiste a través del tiempo. Oh, 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 este rugido de legiones era conocido como el grito de guerra. Las legiones liberaban enormes cantidades de ruido por debajo de las máscaras en sus rostros, formando una canción única. Además, el grito de guerra tenía el efecto de interrupción noética. Esta vez, los más afectados fueron los recién llegados 64 Camuys. Las legiones eran controladas por las ondas noéticas de los Chevaliers. Bajo la interrupción noética, las legiones se volvían incapaces de recibir las ondas noéticas, perdiendo así el control. Los Camuys se desplomaron uno tras otro, como mosquitos que habían sido rociados por pesticida. El presentimiento de Lampard resultó ser correcto. El comandante enemigo estaba ausente después de todo. Todo lo que un chevalier cercano tenía que hacer era enviar ondas noéticas para cancelar la interrupción noética. Parecía que la victoria estaba a la mano, aún no. Algunos de ellos todavía están resistiendo. Las tropas japonesas son verdaderamente persistentes. 30 Camuys permanecían en el aire, volando vacilantemente sobre la fortaleza tutelar. Lampard recordó los rasgos de las legiones japonesas. Ágiles, diligentes, valientes y leales. Incluso cuando se debilitó la recepción de ondas noéticas, continuaron cumpliendo las órdenes de su amo con lealtad. Sin embargo, su derrota es solo cuestión de tiempo. Oh. El grito de guerra de las cruzadas continuó. A este ritmo, sería algo trivial el abatir a los Camuys restantes. Entonces todo lo que quedaba sería demoler la barrera de Noesis y tomar la fortaleza tutelar. Lampard estaba convencido de su victoria. Ambos caballeros de su majestad en la invasión de hoy tenían una fuerza chevalier de alrededor de un centenar. Ciertamente, la fuerza chevalier de Akigase Rikka era de 154, más alta que cualquiera de ellos. Cuando ella llamó a 90 Camuys para asumir la vanguardia de las cruzadas, todavía tenía unas pocas docenas excedentes. Conservando el resto como una unidad de reserva, las había mantenido inicialmente como una mano oculta. Los chevaliers experimentados eran capaces de convocar legiones a cierta distancia. Rikka había enviado el resto de su Camuys a la fortaleza tutelar para reforzar la defensa de Sakuya. El grito de guerra, verdaderamente a la altura del nombre de los caballeros de su majestad. Seleccionó con tal exactitud la táctica más desfavorable para mi lado. Rikka chasqueó la lengua con impaciencia. Ella todavía estaba alojada en la zona de tierra restante en la costa de la bahía de Suruga. De la vanguardia británica valientemente resistiendo, solo 20 cruzadas quedaban para enfrentar a Rikka. Había 55 Camuys restantes en la unidad de Rikka. Ambos ejércitos habían tomado formaciones cuadradas y estaban intercambiando fuego desde una ligera distancia. En unos minutos más, sería la victoria de Rikka. Sin embargo, Rikka pudo escuchar un ruido fuerte y nefasto que venía del cielo. Oh, oh. Los Camuys enviados para ayudar en la defensa de la fortaleza tutelar de Suruga estaban bajo los efectos de la interrupción noética y no podían recibir órdenes de Rikka. Lo peor de todo, la canción estaba todavía en curso. Por favor, manténganlos ahí un poco más. Rikka envió ondas noéticas hacia sus subordinados en la distancia, orando por ellos para que luchen hasta el final. Sus ondas noéticas eran muy poderosas y algunos de los Camuys todavía podían soportar durante un tiempo, pero no se podía esperar un milagro. Si solo Sakuya estuviese en mejores condiciones, entonces no habría necesidad que ella dividiese sus tropas. En pocos minutos, Rikka sería capaz de regresar rápidamente a la fortaleza tutelar. Sin embargo, el problema era que su lado muy bien podía ser acabado durante estos pocos minutos. Parte 5. La fortaleza tutelar de Suruga se encontraba en una meseta conocida como Nyondaira. Masatsugu al fin llegó cerca de la meseta. Había 60 y tantas cruzadas agrupadas en el aire, emitiendo un grito de guerra que resonó a través de los cielos. Al escuchar esta canción, los Camuys se volvieron inestables y desorganizados. Muchos de ellos ya habían caído al suelo. El Ifrit Seiryu también estaba al borde del colapso dentro de la barrera. Este era un campo de batalla y Techibane Masatsugu al fin había llegado. Suponiendo que el genio estuviese bien. En combinación con el propio poder de Rikka-sama, hubiese sido posible derrotar a los dos caballeros de su majestad y proteger la fortaleza tutelar. Pero actualmente, arribando junto a él a la escena, Shiori habló con lástima en su voz. Habían corrido aquí desde la casa cerca de las residencias estudiantiles, montando un lobo de Mibu, la bestia sirviente que Shiori había llamado antes.
Montados en el gigante lobo plateado, ambos habían atravesado los caminos de montaña en la ruta más directa con una velocidad alarmante, llegando a su destino en poco más de 10 minutos. Masatsugu estaba desconcertado por el comentario de la princesa. Creo que la chevalier defendiendo Suruga es Akigase Dono, ¿no es así? La princesa parece tenerla en gran estima, pero ¿no dijo usted que los chevaliers japoneses no son fiables? Rikka-sama es diferente. Su experiencia es similar a la mía. Similar. Yo solía estudiar en la capital del este de Roma, actuando como una rehén en todo menos en el nombre. Rikka-sama también fue enviada al ejército romano y pasó 3 años luchando como parte de un contingente aliado. Un denominado contingente aliado era una tradición que se remonta a la antigua Roma. Shiori explicó que era una unidad de tropas formadas por los soldados prestados de las tribus o naciones aliadas y enviados a las líneas del frente. Rikka-sama se convirtió en una chevalier a la edad de 13 años y fue enviada inmediatamente a luchar en nombre de Roma en varios campos de batalla. Ella es una veterana curtida en la batalla a pesar de su corta edad. Ya veo, por lo que tiene ese tipo de pasado. Masatsugu entendió y se le ocurrió una idea. Dado que era un general cuyos méritos fueron reconocidos por la princesa, probablemente cooperaría con su plan, ¿verdad? Masatsugu sintió esta sensación. Princesa, puedo incomodarla para que envíe un mensaje a Akigase Dono lo más rápido posible. Ciertamente no es un problema ya que tengo un Pipe Fox a la mano. ¿Qué desea que le transmita? Muy simple, dígale que no haga nada, que ordene a sus legiones cesar toda resistencia. Eso es todo lo que necesito. Luego, después de eso, voy a aplastar a los caballeros del Imperio Británico. Una expresión asombrada estaba colgando en la cara de Shiori. Ella todavía tenía que entender la intención de Masatsugu, tal vez porque Masatsugu había omitido una explicación detallada para ahorrar tiempo. Sin refutarle, ella simplemente dijo. Sin embargo, es bastante improbable que ella acepte el mensaje, como estamos en este momento. Tal vez podría estar dispuesta a leerlo si se envía en mi nombre. Shiori simplemente señaló una cuestión práctica. Al parecer, ella había decidido poner su fe en Techibane Masatsugu. Esta princesa tenía un valor sobresaliente a pesar de su educación de alta cuna. Ella no se quedaba pensando sobre asuntos triviales. Un talento poco común como correspondía a los líderes. Debido a esto, Masatsugu la encontró entrañable y simpática. Shiori reflexionó por un momento. Luego abrió la palma de su mano derecha y su Pipe Fox apareció en ella. Entrégale un mensaje a la chevalier Akigase en mi nombre. Los contenidos son según lo dictado por Masatsugu-sama hace un momento. Fírmalo conjuntamente a nombre de Fujinomiya Shiori y Hikata. El pequeño animal blanco se desvaneció en el aire después de recibir las órdenes de la princesa. Mientras que el Pipe Fox había ido a retransmitir el mensaje, Masatsugu estaba desconcertado por lo que Shiori quería decir con Hikata. Rikka-sama debe ser capaz de averiguarlo de inmediato tan pronto como escuche este nombre mágico. Una mentira puramente por conveniencia para manejar la crisis, pero creo que podría funcionar. Por cierto, Masatsugu-sama. Habían viajado aquí montando una bestia sirviente, el lobo de Mibu plateado. Caminando hacia el lobo gigante que era del tamaño de un caballo, Shiori recuperó la espada japonesa envainada que sostenía en su boca. Esto era algo que la princesa le había pedido al lobo de Mibu que llevara cuando se fueron de la finca Rayousan. Shiori presentó la espada japonesa a Masatsugu. Por favor, acepte esto. Es una herencia pasada por la familia Fujinomiya, un testimonio de una hazaña de armas. Es una reliquia de un determinado héroe. Tomé esto con la esperanza de que pudiera ayudarlo, Masatsugu-sama. El testimonio de una hazaña de armas, en otras palabras, es una denominación. Shiori hizo un gesto de afirmación y Masatsugu la tomó de su mano. Al instante, Masatsugu sintió una descarga de corriente eléctrica a través de él como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Todo su cuerpo se mantuvo temblando y sentía como su corazón estaba siendo exprimido. Esta espada extraordinaria estaba cuestionando a Masatsugu. Estaba cuestionando el cuerpo y el alma de Masatsugu, eres digno de ser mi compañero a través de la vida y la muerte. Este era un método muy brutal de confirmación. El impacto podría muy bien romper el corazón de incluso un guerrero experimentado, y peor aún una persona ordinaria. Masatsugu sonrió irónicamente. Contrayendo sus mejillas ligeramente, sacudió la cabeza. Lo que Masatsugu quería decir era, ¿a quién crees que estás probando? Una prueba de este nivel no puede vencer a mi cuerpo. Después de eso, los anormales síntomas desaparecieron del cuerpo de Masatsugu. La espada había aceptado a Masatsugu. Reconociendo a Masatsugu, se disculpó por su mala educación. Una espada con un temperamento feroz. Me gusta. Esta fue la espada personal perteneciente a un héroe conocido como el Despiadado. ¿Ya la ha domesticado sin recordar su propio nombre? Como era de esperarse de alguien a la par de Lord César. No es como si la falta de un nombre me impidiese luchar.
Yo siempre voy a encontrar una solución de alguna manera. Shiori sonrió irónicamente. Más que elogiarlo, había elementos de exasperación allí. Masatsugu respondió con calma a la dama a la que servía como de costumbre y alzó la vista hacia el cielo. Las cruzadas todavía estaban cantando, su grito de guerra resonaba a través del cielo de Suruga. Por el contrario, mientras que los 20 o menos kamuis restantes habían dejado de resistir valientemente. Uno tras otro, cayeron al suelo como aves silvestres que habían sido alcanzadas por fusiles de caza. ¿Estaban agotados de poder? ¿Habían sido derrotados? No, la palabra mágica, enviada por la princesa debe haber funcionado. Por favor, espere un momento mientras yo me ocupo del enemigo. Dando la espalda a Shiori, Masatsugu se adelantó. Estaba armado con nada más que una espada en su mano izquierda, una espada japonesa en su vaina. Aparte de eso, no tenía otras armas. Sin embargo, esto era suficiente para hacerle frente a un ejército de este tamaño. Quizás debido a que entró en el campo de batalla por su propia voluntad, por su propia iniciativa, Masatsugu ahora era plenamente consciente de cómo luchaban los Chevaliers. Lo siento, no tengo un nombre para convocarlos a ustedes, pero por favor ayúdenme por ahora. Avanzando con solo una espada solitaria, lanzó Noesis hacia el campo de batalla. Noesis, la fuerza de los pensamientos de un Chevalier se determinaba por todo tipo de factores cruciales. La fuerza de la personalidad, fuerza de carácter, fuerza mental, la fuerza física, la competitividad, la compostura, la ira, el odio, el amor, la amistad, la tristeza, la iluminación, la experiencia de vida, experiencia de combate, carisma, etc. La noesis liberada por Masatsugu era mucho más fuerte que la de cualquier otra persona en este campo de batalla. Atacar tan pronto como se dé la orden sin la menor demora. Después de la emisión de esta orden en voz baja, Masatsugu alzó la vista hacia el cielo otra vez. Había 65 cruzadas en el aire. Averiguando cómo utilizar la noesis, Masatsugu fue capaz de detectar rápidamente la noesis de las legiones, obteniendo de inmediato un recuento del número de enemigos. Las 65 cruzadas comenzaron a acelerar de nuevo. Todo el ejército volaba directamente hacia la barrera de protección de noesis de la fortaleza tutelar de Suruga. Esta vez, el enemigo no formó un scrum de rugby. Empuñando sus fusiles con las bayonetas apuntadas, cada cruzada estaba volando a la velocidad máxima de combate. Era como una carga de lanza de los caballeros medievales. Montando caballos de guerra para cargar a toda velocidad hacia el enemigo empujando una lanza de caballería. Incluso con la armadura completa, el enemigo sería traspasado por las lanzas o muerto por la colisión, caballero y caballo por completo. Las 65 cruzadas estaban planeando romper la barrera de noesis mediante el movimiento asesino de la carga de caballería. Masatsugu emitió una orden concisa: empiecen. Las legiones que respondieron a este llamado estaban en el suelo en lugar del aire. Eran los 64 kamuis enviados por la chevaliera Kigase Rikka, habiendo caído al suelo debido al grito de guerra. No, esa no era la única razón por la que se habían desplomado. La chevaliera Kigase había confiado en las instrucciones enviadas por Masatsugu en el nombre de la princesa. Debido a los efectos de la interrupción noética, incapaces de recibir las ondas noéticos de su amo, los 64 kamuis terminaron estrellándose contra el suelo, uno tras otro. Mediante el envío de sus ondas noéticas a los kamuis que habían perdido a su comandante, Masatsugu había asumido el mando de estas fuerzas. Este método era tan restrictivo como la forma en la que había ordenado al kamui ayer, casi como robándolo por la fuerza. Los kamuis que estaban tirados en el suelo como cadáveres se pusieron de pie como fantasmas. Muchos de los kamuis estrellados resultaron heridos, pero no lo suficiente como para evitar que sigan luchando. Las legiones tenían muy alta resistencia contra los daños no místicos. Los kamuis fueron revividos por todo el terreno montañoso del campo de batalla. Sus armaduras y uniformes militares solían ser azules. Todos los kamuis ahora era de color rojo púrpura. Todos y cada uno de ellos había tomado este color. Esta era una prueba de que habían caído bajo el mando de Masatsugu. Hazlo. A la orden de Masatsugu, los 64 kamuis volaron a la vez. Los kamuis habían despegado de diferentes lugares, pero todos tenían el mismo destino, las 65 cruzadas, que acababan de cargar con toda su fuerza contra la barrera de noesis de la fortaleza tutelar de Suruga. Los kamuis estaban volando hacia ellas por la espalda. Las legiones británicas habían ejecutado una carga de lanza con todas sus fuerzas. Golpeando en 65 lugares, este ataque debilitó la brillante barrera de noesis en gran medida. Las partes del escenario que no presentaban efectos de la neblina se hicieron muy evidentes. Por otra parte, Seiryu por encima de la fortaleza tutelar estaba a punto de desaparecer. Después de un ataque feroz de las cruzadas llegó el ataque de los 64 kamuis que se habían tornado de color rojo púrpura.
Tras haber ejecutado una ofensiva vigorosa, los soldados británicos alados sufrieron una fuerte reducción de líquido ectoplásmico y dejaron aperturas. Aprovechando esta oportunidad, los Camuys dispararon rayos de calor de sus rifles. De un disparo en la parte posterior, las 65 cruzadas fueron reducidas a 29 en un instante. Masatsugu había enviado ese mensaje, anteriormente, precisamente, por el bien de este momento. Mientras atraía al chevalier británico a ser indulgente, ese mismo tiempo le aseguró suficientes tropas para ser utilizadas. Ahora le debo a Kigase Dono una. Gracias a ella por ser tan razonable, soy capaz de ganar con facilidad. Actualmente, Masatsugu estaba mirando el cielo con confianza. Los Camuys rojo-púrpura se estaban preparando para apretar la red aérea en el campo de batalla. Acercándose a las legiones británicas, iban apuñalando a los enemigos en sus puntos vitales usando las bayonetas. Están en el final de su recorrido. Destruyámoslos en una batalla cuerpo a cuerpo, Masatsugu ordenó calmadamente. Quedaban solo 29 cruzadas. No solo estaban en desventaja numérica, sino también agotados. Con las probabilidades firmemente a su favor, Masatsugu ordenó a los 64 rojos purpuras que carguen contra las cruzadas golpeadas. La victoria estaba prácticamente garantizada. Sin embargo, Masatsugu todavía decidió seguir la ofensiva. Antes de que el enemigo pudiera dar una última resistencia en su desesperación, él las aniquilaría con extrema precaución. Gracias por la espera. Es finalmente tu turno para el debut. La espada japonesa enfundada en la mano izquierda de Masatsugu era la denominación otorgada a él por la princesa Shiori. La espada zumbó en respuesta a Masatsugu. Mi denominación de Izumi no Kami Kanesada. El hombre que lleva el título de El Despiadado, una vez empuñada demuestra tus hazañas de armas al mundo. Comparte estas hazañas con mis soldados también. Masatsugu cantó cierto nombre que había surgido en su mente cuando heredó la espada. Luego la desenvainó. Una gran espada de 2 pies y 8 pulgadas de largo. Curvándose suavemente, la hoja exhibía el tipo de belleza única de las espadas japonesas, pero no estaba especialmente adornada. Había un espíritu de austeridad y fortaleza en su apariencia artesanal, priorizando el combate práctico al forjar una hoja mordaz especializada en el asesinato de los enemigos. La hoja exudaba un aura afilada. Todos los Camuys, saquen sus espadas. El ejército, de color rojo-púrpura, se reunió con las cruzadas en el aire en un combate cuerpo a cuerpo. Sus 64 armas se transformaron todas a la vez. Los fusiles de bayoneta que servían como lanzas repentinamente se transformaron en espadas japonesas, idénticas a la Izumi no Kami Kanesada de Masatsugu. Con esta espada en la mano, los rojos púrpuras combatieron con mayor ferocidad que nunca. Las 64 legiones bajo el mando de Masatsugu se habían transformado en espadachines como demonios feroces. Corte. Estocada. 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 Estocada. Las 64 legiones se mantenían balanceando sus espadas en el aire, cortando brutalmente y perforando los cuerpos de las cruzadas, salpicando el líquido ectoplásmico que servía de sangre. Cortes verticales. Cortes horizontales. Cortes diagonales. Cortes rectos. Cada técnica de espada era tan precisa e implacable, casi en un grado escalofriante. Como si cortasen las verduras, los Camuys cortaron a las cruzadas, extremidades, órganos, cuellos y las máscaras. Algunas de las cruzadas intentaron balancear sus bayonetas en un intento por resistir el ataque de las espadas japonesas. Sin embargo, los rojos purpuras simplemente cortaban a través de los rifles o las cuchillas de bayoneta, haciendo que las armas de sus enemigos sean neutralizadas. Contra tales espadas incisivas, el equipo de protección no tenía sentido. Las armaduras de las cruzadas eran atravesadas como papel, completamente inútiles. Esta era una totalmente masacre de un solo lado, una matanza. Los Camuys de Masatsugu estaban usando lo que parecía ser el estilo Tenen Rising de espada. En ese momento, una cruzada cayó al suelo. El enemigo se estrelló contra el suelo aproximadamente a 20 metros de Masatsugu. Un Camuy rojo púrpura había hecho un corte profundo en la espalda de la legión, pero la herida no era mortal. Por otra parte, la cruzada pareció darse cuenta que Masatsugu era el comandante. Incapaz de levantarse, la legión se esforzó por levantar su torso superior, apuntando su arma a Masatsugu desde una postura boca abajo. En el segundo siguiente, apretó el gatillo. El haz de luz mortal fue disparado, pero Masatsugu lo esquivó. En verdad, sus reflejos no eran lo suficientemente extravagantes para esquivar la luz. Fue simplemente que el enemigo había lanzado noesis llena de sed de sangre antes de atacar. Al detectar ese tipo de noesis, era posible, naturalmente, poder esquivar los rayos de calor que le seguían.
Masatsugu lentamente se dirigió al soldado enemigo caído. El oponente era una legión, un gigante capaz de destruir grandes ciudades y sacrificar decenas de miles de personas. Sin embargo, los pasos de Masatsugu estaban seguros y sin prisa. Al final, tuvo que esquivar 3 veces más antes de llegar a la cruzada. Levantando su parte superior del cuerpo, la legión británica ya estaba al límite. Incapaz de atacar a Masatsugu con su gigantesco cuerpo, solo tenía la fuerza para apretar el gatillo. Tendida en el suelo, la cara del enemigo pasó a estar justo enfrente de Masatsugu. La cruzada era un gigante blanco con una altura total de 8 metros. En términos de porcentaje, la cabeza era una octava parte del cuerpo en altura. En otras palabras, la cara media cerca de 1 metro de largo. La enorme cara estaba oculta debajo de un grueso casco y una máscara. Masatsugu apuñaló Izumi no Kami Kanesada en la frente del enemigo, perforando fácilmente la armadura del casco. El par de ojos detrás de la máscara perdió su brillo y la cruzada quedó inerte. Murió. Masatsugu tenía una leve sensación de que él era un guerrero capaz de luchar contra las legiones directamente. De hecho, antes de venir aquí, se le había ocurrido una idea. Incluso sin un ejército bajo su mando, personalmente no le importaba cortar a los enemigos de esta escala. Actualmente, Masatsugu era claramente consciente de su extraordinaria fortaleza. Instintivamente, Masatsugu estaba seguro de que los otros resucitados también lo eran. Esto era probablemente un poder único de los héroes renacidos de la antigüedad, pero la facilidad con la que había atravesado la armadura de la legión no era solo su crédito. Elogió a la Izumi no Kami Kanesada en su mano: tu hoja es muy fuerte. En el campo de batalla aéreo, una cruzada era abatida cada 10 segundos. Todo esto fue debido a la espada japonesa blandida por los kamuis rojos púrpura. El filo incomparable de su hoja. Izumi no Kami Kanesada hizo un sonido, pidiéndole que no señalara lo obvio. Creo que simplemente les llamaré Kanesadas de ahora en adelante. El referirse a ellos como kamuis rojo púrpura era un dolor de cabeza, por lo que a Masatsugu se le ocurrió este nombre. Las cruzadas en el aire habían perdido toda la resistencia y eran como corderos en una masacre. Echando un vistazo más de cerca, Masatsugu notó que el chevalier del Imperio Británico montado sobre el Wyvern había desaparecido del aire en algún momento. Era de suponerse que había tomado algunas cruzadas como guardaespaldas y se retiró. Las tropas prestadas habían conseguido una victoria para Techibane Masatsugu. ¿Qué está pasando con los kamuis?, murmuró Akigase Rikka con perplejidad. Al lado de la barrera de Noesis de la fortaleza tutelar, un grupo de kamuis estaban luchando en el aire. Cada kamui era de color rojo púrpura. Estaban usando espadas japonesas para atacar a las legiones británicas en lugar de fusiles de bayoneta. Después de derrotar a las cruzadas de la vanguardia en tierra costera, Rikka se había apresurado de nuevo a la fortaleza tutelar de Suruga con sus tropas. Llevando a sus restantes 48 kamuis, Rikka había volado a través del cielo sobre el campo de batalla. Justo cuando se estaba acercando, manteniéndose de pie en el hombro de una legión. Por debajo de ellos estaba la región montañosa formada por el monte Kuno y el monte Udo. Cruzadas muertas estaban esparcidas por todo el lugar. Todas ellas habían sido asesinadas por el ejército de kamuis rojo púrpura. Actualmente, ese ejército estaba matando a las últimas cruzadas usando una esgrima, que incluso podía hacer que los dioses lloraran. Rikka podía decir que los kamuis rojo púrpura estaban usando una espada japonesa, y un estilo antiguo también. Como especialista en Yagi Shinki, Rikka podría decirlo de una sola mirada. Una postura de uso común llamada inclinación Seigan. Un estilo de espada antiguo llamado la postura de Seigan. Colocándose de lado al oponente, se podía apuntar la punta de la espada en la garganta del oponente o a los ojos. La inclinación Seigan era una variación de este tipo de postura. Con la cuchilla inclinada ligeramente hacia la izquierda, también se conoce como la postura Suigetsu. El plano de Seigan. Entre las escuelas antiguas de la espada, el estilo Tenen Rishin también llamado inclinación Seigan como el plano de Seigan. No había nadie más famoso que cierta persona como espadachín de este estilo. Rikka pronunció su nombre. Hijikata Toshizo. Hijikata Toshizo era un guerrero en la era Bakumatsu, que sirvió como el vicecomandante del Shinsengumi bajo el shogunato Tokugawa. Era conocido por sus métodos brutales. De hecho, él era el despiadado vicecomandante de la leyenda. Durante la guerra Boshin que se inició en la restauración Meiji, el ejército del shogunato derrotado se retiró a Hokkaido y Hijikata Toshizo fue con ellos. Las hazañas posteriores de Hijikata Toshizo eran muy bien conocidas por los entusiastas de la historia. Entrando en una audiencia con el señor Tenryu, la bestia sagrada que había descendido sobre las llanuras de Hokkaido, obtuvo un paquete de bestias sirvientes, los lobos de Mibu. Luchando como el comandante de las tropas del shogunato a través de varios campos de batalla con los lobos de Mibu de su lado, protegió a Hokkaido de la invasión del gobierno Meiji.
La familia imperial actual tenía sus raíces en la corte del norte que había huido a Hokkaido. En consecuencia, después de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Hijikata Toshizo llegó al primer plano como un héroe que había protegido a la nación. Por otra parte, los novelistas históricos nacionales habían escrito una serie de obras maestras utilizando el Shinsengumi como tema. Princesa, porque mencionó el nombre de ese héroe, murmuró Rikka para sí misma. El mensaje de Fujino Miyashiro se firmó conjuntamente con Hijikata, un nombre asociado con el guerrero que tenía lazos íntimos con la bestia sagrada y la familia imperial de Japón. Precisamente por eso, Rikka había seguido las instrucciones mientras que aún tenía dudas. Actualmente, el ejército de Kamui estaba usando el estilo Tenenri-Shin, aplastando a los atacantes británicos. Sin embargo, estos Kamuis que se habían vuelto de color rojo púrpura eran legiones de Akigase Rikka originalmente. Contrariamente a las expectativas de Rikka, no hubo respuesta, incluso cuando transmitió ondas noéticas. No podía recuperar el mando de ellos en absoluto. En otras palabras, alguien que poseía una noesis superior a la de ella estaba al mando de este ejército de color rojo púrpura. El corazón de Rikka latía de emoción. Japón carecía de un resucitado del calibre de Lord César o del almirante Nelson, pero ahora, un héroe que muy bien podría revertir esta desventaja se había presentado. Además, ese héroe no solo era un despiadado vicecomandante sino también un famoso espadachín y experimentado soldado. En ese momento, Rikka se detuvo repentinamente. Ella sacudió su cabeza apresuradamente para regañarse a sí misma. No era el momento de preocuparse de tales asuntos. Mientras tanto, los Kamuis rojo púrpura habían borrado por completo al ejército de legiones británicas.